Pues vamos a ver la segunda parte de nuestro estudio de discipulado. Probablemente tengamos que tomarnos un tiempo para que sean 3 partes y no 2 partes, ya que este estudio está un poquito más grande, más largo. Estamos hablando de la madurez. Y el día de ayer nos quedamos en la idea que tiene el Señor de que nosotros debemos de amar a nuestros enemigos, ¿verdad? Que debemos amar a nuestro prójimo. Ahora, el Señor se extiende un poquito más para nosotros en esta segunda parte del estudio, porque la pregunta 7 claramente nos dice a quiénes. Ahora sí, a quiénes debemos amar. Así que tengan listas las Biblias para que vayamos leyendo cada uno de los versículos bíblicos. Si ya lo tienes ahí impreso, pues te va a ayudar un poquito. Marcos capítulo 12, 30, Lucas 6, 27 y 28, Efesios 5, 25 y Tito 2, versículos 3 y 4. Vamos leyendo y vamos avanzando, ¿verdad? Correspondiendo cada una de las preguntas que van saliendo aquí. ¿A quiénes debemos amar según Marcos 12:30? A ver, ¿quién lo lee? Yo. Dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Muy bien, entonces, respuesta número 1, en Marcos 12:30 se nos dice, debemos amar a Dios con todo nuestro ser. Con todo nuestro ser debemos amar a Dios. Muy bien. Y bueno, va en correspondencia precisamente lo que hemos platicado, cómo podemos dar a otros lo que no tenemos, cómo podemos atrevernos a amar al vecino, al amigo, o aún llegar a amar a nuestros enemigos si ni siquiera amamos a Dios, ¿verdad? Muy bien. Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. Lucas capítulo 6, versículos 27 y 28. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Ahí está muy claro, ¿verdad? No podemos nada más poner a nuestros enemigos. La respuesta corta sería, ¿a quiénes debemos amar? Pues debemos amar a nuestros enemigos, a quienes nos odian, ¿verdad? A quienes nos maldicen o incluso nos lastiman. Yo creo que es más completa esa respuesta de acuerdo a los 2 versículos que acaba de leer Mayra, ¿verdad? Claramente, no nada más a los enemigos. Digo, sabemos que por eso les llamamos enemigos, porque buscan el mal contra nosotros. Pero ahí habla también de los que nos odian, habla de quienes nos maldicen, ¿verdad? Así que, o los que nos lastiman. Hay gente que ha lastimado nuestra vida, ¿no? O que nos ha lastimado en la vida, pues también podemos decirlo así. Y tenemos que aprender a amarlos. Y como veíamos ayer también, qué difícil es, ¿verdad? Pero el Señor nos ha dado de su poder para poderlo hacer. Y del poder del amor de Dios ahora viviendo en nosotros también para poderlo hacer. Muy bien, Efesios 5:25. ¿Qué dice Efesios 5:25? Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Muy bien, entonces, ¿qué tenemos que hacer? En este caso, los maridos debemos de amar a nuestra mujer, ¿verdad? A nuestra esposa, sí. Ahí se menciona maridos porque está hablando en tiempo, ¿cómo se dice? En esa persona del plural, ¿verdad? Está hablando de todos. O sea, todos los maridos, todos los casados, amen a su esposa. Muy bien. Y luego pero también nos dice, así como Cristo amó a quién. La iglesia. Entonces también, ese es muy importante. Tenemos que entender que este pasaje va más allá y nos dice, ama a tu iglesia, ama a tu congregación. ¿Sí? Es muy importante esto, ¿no? Esta va a ser una prueba de fuego, porque qué difícil es para nosotros decir, es que yo sí amo a la iglesia. Pues sí, podemos decir que sí, es cierto, pero hay que demostrar ahora
en estos tiempos tan difíciles que se han dado, que verdaderamente amamos a la congregación donde el Señor nos ha puesto para servirle, ¿verdad? Muy bien, gracias al Señor también por este versículo. Y Tito capítulo 2, versículos 3 y 4, ¿qué dice? Dice, de manera similar, enseña a las mujeres mayores a vivir de manera que honra a Dios. No deben calumniar a nadie ni emborracharse. En cambio, deben enseñarles a otros lo que es bueno. 3 y 4. Sí. Esas mujeres mayores tienen que instruir a las más jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos. Muy bien, entonces directamente a quienes debemos amar. Aquí ya está dirigido, hace rato hablamos de los maridos, aquí está hablando ya de las mujeres que deben de amar a sus esposos y a sus hijos, ¿verdad? Muy bien. Ahí vamos ya contestando la pregunta 7, que bueno, la pregunta 7 tenía 4 respuestas y una de ellas un poquito larga. Muy bien. Pero vean entonces el alcance. Estamos viendo ahorita a través de este versículo, de estos versículos bíblicos, el alcance que tiene el amor de Dios, ¿verdad? En pocas palabras, Dios está dispuesto a amar a todos. Nosotros también debemos tener un corazón dispuesto a amar a todo el que nos rodea, ¿eh? Muy bien. Ahora tenemos ahí la pregunta 8. ¿Cómo se demuestra el amor? A ver, y ahí luego viene una pregunta personal. ¿Qué significa esto para ti? ¿Cómo se demuestra el amor? Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Dice, si alguien tiene suficiente dinero para vivir bien y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esa persona? Queridos hijos, que nuestro amor no se quede solo en palabras, mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Muy bien. Fíjate qué interesante esa frase final del pasaje que leíste, porque ahí se contesta. ¿Cómo se demuestra el amor? No nada más con palabras, ¿verdad? Sino dice, debemos demostrarlo con nuestras acciones. Y cuando nosotros estamos demostrando el amor, estamos mostrando la verdad de Dios en nuestras vidas, pero con acciones, ¿verdad? Y luego viene la pregunta, ¿qué significa esto para ti? A ver, ¿quién quiere compartir esa pregunta o la respuesta de esa pregunta? ¿Qué significa esto para ti? Que nosotros debemos mostrar el amor con nuestras acciones. Pues que debemos de ayudar al prójimo, ser dadores de lo mucho o lo poco que tengamos. Muy bien. Ser dadores. Fíjate qué interesante lo plantea y es la verdad, o sea, mostrarse, es el darse, el entregarse a la gente, ¿verdad? Pero otra vez, no nada más con palabras, como ya lo leímos en este pasaje de Primera de Juan, sino con hechos, con acciones. Y entonces es aquí donde entramos al siguiente tema, y a manera de introducción nos sirvió este pasaje de Primera de Juan capítulo 3, porque vamos a hablar de las buenas obras. Y si ustedes se fijan, hasta ahorita no hemos hablado para nada del tema de la salvación, para nada. Vamos a hablar ahorita de las buenas obras, que es lo normal para nosotros dentro de la gracia del Señor y dentro del pueblo del Señor, ¿verdad? O sea, así es la manera en que nosotros demostramos el amor a través de las buenas obras. A ver, vamos a ver, la pregunta 9 está basada en Efesios capítulo 2:10. Efesios 2:10. Fíjate, ¿qué explica este versículo acerca de nuestro propósito en la vida? O sea, nosotros tenemos
un propósito en la vida que cumplir, y está explicado ahí en Efesios 2:10. ¿Qué dice? Pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces, primero, somos la obra suprema. Dios nos volvió a crear, es decir, volvimos a nacer. Somos nuevas criaturas ahora en Cristo Jesús. Y Él preparó, desde antes de todo esto, obras para que nosotros anduviésemos en ellas. Obras buenas hacia los demás. Que es como nos dice este pasaje en esta versión que acaba de leer Mayra, ¿verdad? Cuando dice que nos creó de nuevo, a fin de que hagamos las cosas buenas que Él ya había preparado. En la versión 60 dice de antemano. Aquí dice tiempo atrás. Fíjate entonces que en el plan de Dios, en el plan de Dios está que tú y yo seamos hacedores de buenas obras, que mostremos las buenas obras. Ahora, ¿por qué y para qué? Ahí viene la pregunta del número 10, perdón. Dice, ¿por qué debemos hacer buenas obras? Mateo 5:16 y Efesios 6:7 y 8. Dice, de la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Muy bien. O sea, así alumbre nuestra luz, ¿verdad? Delante de todos. Que nuestras buenas acciones, ¿qué? Dice ahí, brillen. Brillen. ¿Sí? Pero viene un para qué. Para que los demás, al ver ese brillo, ¿qué? Glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Entonces, una de las por qué o para qué tenemos nosotros que hacer buenas obras es para que la gente voltee a ver a Dios, para que la gente vea que es Dios a través de nosotros el que está haciendo esas buenas obras, ¿no? Y el que se lleva la gloria no soy yo por lo que estoy haciendo, no, sino es Dios. Por eso dice, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y qué dice Efesios 6, versículos 7 y 8? A ver, Efesios 6, versículos 7 y 8. Dice, trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Ahí está. Pero ahí está otra motivación, porque la pregunta es, ¿por qué debemos hacer buenas obras? Y Efesios capítulo 6, en el versículo 7, nos dice que debemos hacerlo para el Señor. O que debemos hacerlo como para el Señor. Como para el Señor. ¿Verdad? Entonces, por un lado, para que la gente glorifique al Señor, pero también con la actitud correcta, haciéndolo para el Señor y no para los hombres, sino hacerlo para el Señor. Vamos a ir contestando, ¿verdad? Vámonos a la pregunta 11. Ahora dice que vayamos al libro de Hechos, capítulo 10, 38. Hechos 10, 38, que nos dice, ¿verdad? Acerca de Cristo. A ver, ¿qué nos dice? Hechos 10, 38, acerca de el Señor Jesús. Dice, y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo, con poder. Después Jesús anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Muy bien. Aquí está hablando de la obra del Señor Jesucristo. Por eso la pregunta dice, ¿qué dice Hechos 10:38 acerca de Cristo? Pues dice lo mismo que sucede con nosotros también, ¿verdad? Que dice que primero Dios ungió a su Hijo con el Espíritu Santo y con poder. Es lo mismo que ha hecho con nosotros, sus hijos. Nos ha ungido con el Espíritu Santo
y con poder. Acuérdense cuando Jesús le dijo a los discípulos allá en Hechos capítulo 1, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego, ¿qué hizo Jesús? Después, y aquí es muy clara esta palabrita que viene en la Nueva Traducción Viviente, nos hace ver que primero tuvo que haber un cambio. Lo que leímos hace ratito en los otros versículos, el de Efesios capítulo 6. Primero Dios cambió en nosotros nuestra vida, nos transformó, nos dio su Santo Espíritu. Y lo mismo pasó con Jesús. Dice, después Jesús anduvo haciendo el bien y anduvo sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces ahora nuestra labor se traduce a lo mismo, a hacer las buenas obras, a hacer el bien, a llevar sanidad a las personas, ¿verdad? A llevar, cuando ella habla de opresión por el diablo, llevar libertad a los cautivos, ¿verdad? Hay mucha gente con la que nos vamos a topar, que ha dejado que el diablo haga fortalezas en sus mentes y en sus corazones, y viven enganchados literalmente, ¿verdad? Están esclavizados ante el poder de las tinieblas. Y ahí es donde Dios nos va a dar la oportunidad a través del poder de su palabra y de su espíritu, de poder llegar a sus corazones y que haya un cambio en las vidas de esas personas. Por eso siempre el discipulado va a ser algo importante, ¿verdad? Como lo estamos haciendo ahorita, tomando ahorita. Ok, la número 12. Vámonos a Romanos capítulo 16, hay unas cuantas hojas adelante. Romanos capítulo 16, versículos 1 y 2. Y aquí aparece Febe, una diaconisa. Romanos 16, 1 y 2. Bueno, aquí se menciona a Febe. Ahora vamos a ver la pregunta, dice, ¿por qué Pablo comendó o encomendó, podemos también usar esa palabra, por qué Pablo encomendó a Febe? ¿Por qué la está promocionando a Febe? A ver, ¿quién lo lee? El 1 y el 2. Les encomiendo a nuestra hermana Febe, quien es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recíbanla en el Señor como digna de honra en el pueblo de Dios, y ayúdenla en todo lo que necesite, porque ella ha sido de ayuda para muchos, especialmente para mí. ¿Por qué se busca que Febe tenga esta recompensa de parte de los hermanos de la iglesia de Roma, aunque ella era miembro de la iglesia de Cencrea? ¿Por qué? Porque como su nombre lo indica, Febe era una diaconisa, y la palabra diáconos en el griego significa servidor. Entonces ella servía en la iglesia, ¿sí? O sea, hacía buenas obras, servía a las personas, servía a los necesitados. Y aquí está diciendo Pablo, ayúdenla en todo lo que necesita, pues ella ha sido de ayuda para muchos, y hasta dice Pablo, especialmente para mí. El mismo apóstol de Jesucristo recibió apoyo y recibió ayuda de esta mujer tan especial llamada Febe, y que vemos que era una diaconisa de la iglesia, ¿verdad? Había diáconos y había diaconisas también en la iglesia. Muy bien, vámonos a la pregunta 13, que la pregunta 13 se va a traducir en dos más, ¿verdad? Entonces vamos a un poquito largo lo que vamos a ver en la pregunta 13. Dice, hay que leer Romanos 12, del 9 al 21. Romanos 12, del 9 al 21. Y luego, después de leerlo, está bastante larguito, ¿eh? Después de leerlo, ¿qué tenemos que hacer? Contestar las dos preguntas. ¿Cuál aspecto del amor y servicio cristiano es más difícil para ti? Esto ya es personal, ¿eh? Dice, ¿por qué es más difícil para ti este aspecto? ¿Y qué puedes hacer para mejorar en ese aspecto? Entonces vamos a leerlo rápido, el que lo tenga, pues léalo ahí rapidito en su lugar. Romanos 12, del 9 al 21. Dice, no finjan amar a los demás, ámenlos de verdad, aborrezcan lo malo, aférrense a lo bueno, ámense unos a otros con un afecto genuino,
y deleítense ahorrarse mutuamente. No sean nunca perezosos, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Estén listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pasen necesidad. Estén siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Bendigan a quienes los persiguen, no los maldigan, sino pídanle a Dios que en oración que los bendiga. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros, no sean tan orgullosos como para disfrutar de la compañía de la gente común y no piensen que lo saben todo. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Comprométase de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. Muy bien. Híjole, tenemos que hacer una lista exhaustiva de todas las características de lo que es el amor genuino y no fingido hacia los demás. Pero la pregunta es clara, ¿cuál aspecto de ese amor y servicio genuino o cristiano es más difícil para ti? Fíjate que se menciona 2 veces, no sé si te fijaste, 2 veces, en el versículo 15 y en un versículo anterior, a hacer las cosas con alegría. Muchas veces en el ministerio de cristiano hacemos las cosas y las hacemos bien y las hacemos de corazón, ¿sí? Pero qué importante es hacer las cosas alegremente. Me llama la atención que lo menciona 2 veces el pasaje, ¿verdad? Porque tú sabes que hacer algo, cuando lo haces con alegría, ¿verdad? Por ejemplo, los que tenemos en mi caso, yo que trabajo con niños, imagínate yo enseñando a cantar a los niños con cara de perro aplastado, así todo enojado. No, tengo que ser muy alegre, ¿no? Por ejemplo, tú, Chayito, a lo mejor te tocó algunas veces, porque conozco enfermeras así muy alegres y también enfermeras así muy, ¿cómo se dice? Como que muy oscas, ¿no? Pero, pero ¿qué de aquellas enfermeras que muestran con alegría? Ahora que fui a ver a mi hermano cuando se enfermó muy grave en el hospital allá en México, estaba yo fascinado y sorprendido de un enfermero, varón, que todo el tiempo estaba sonriendo, todo, y llegaba y les cantaba a los enfermos ahí, y les decía chistes y se reía, y ya lo voy a bañar, cochinote, y les decía así, o sea, él buscaba como que formas y maneras de quedar bien ahí con los enfermos, ¿no? Pero estoy hablando de actitudes que deberíamos nosotros tener al momento de servir a la gente. Vamos a mostrar nuestro amor cristiano, vamos a mostrar nuestro servicio cristiano a las personas. Y hay que tomar en cuenta toda esta lista que aparece ahí. Por ejemplo, el versículo 11, no es cierto, el versículo 13 dice, hay que estar listos para ayudar a los hijos de Dios cuando pase necesidad, estar siempre dispuestos a brindar hospitalidad. Este versículo es muy clave porque ahí habla directamente a los hermanos, a los hijos de Dios. Mayormente entre nosotros debemos mostrar esa hospitalidad, ¿verdad? Tener una actitud de bendecir a la gente, tener una actitud totalmente abierta, ¿no? Y esto es muy personal, por eso dice, ¿qué puedes hacer para mejorar en eso? A lo mejor ya ahorita al leer toda la lista decimos, ah, caray, a mí me falta esto, o sí tengo ganas de servir, pero pues a lo mejor soy muy serio y no lo demuestro, la alegría del servicio o algo, ¿verdad? Y al irlo leyendo, pues ya cada una de ustedes ahí en su hojita tiene que poner su propia respuesta, ¿verdad? Eso no lo vamos a ver ahorita. Eso cada quien va a poner su respuesta conforme vaya avanzando. Y vamos a las últimas 2 preguntas de esta noche.
vamos a las últimas. Entonces queda como que de tarea esta pregunta 13, ¿verdad? Para que con más calma la contestemos. De hecho, yo creo que tenemos que volver a leer ese pasaje de Romanos 9:21 con más calma. Y luego, ¿qué dice Colosenses 3:17 acerca de cómo debemos actuar? Colosenses 3:17, ¿cómo debemos actuar? ¿Quién lo lee? Dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús. Ándale. Y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjate qué interesante pasaje. Como si trajéramos un gafete aquí en la ropa que dijera representante de Jesús. Imagínate, no podemos hacer quedar mal al Señor Jesús, ¿no? Porque todo lo que hagamos o digamos, dice ahí, debemos hacerlo como representantes del Señor o como representando al Señor. Qué bonito versículo, qué bonito pasaje, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo debemos actuar? Como embajadores, como representantes de nuestro Señor Jesús aquí en la tierra, en los momentos de servicio. Y por último, Gálatas, capítulo 6, versículos de 9 al 10. Gálatas 6, que es el último capítulo de Gálatas. Gálatas 6, del 9 al 10. Así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Muy bien. Ahora, este versículo que acabamos de leer, con esto terminamos nuestra clase, nuestra segunda parte de la clase 4B, ¿verdad? Pero